Muy bien, hermanitas. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti en este momento que tú nos permites, Señor, tener el privilegio de conversar un ratito, Señor, sobre tu preciosa palabra. Señor, que nuestro corazón reciba tu mensaje, Señor, que las palabras no sean del hombre, Señor, sino que sean tuyas, mi Dios. Tú tienes un plan especial para cada una y en estos pocos versos de tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón, danos entendimiento y sabiduría de acuerdo con tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, ¿están viendo la presentación? Sí, se ve muy bien, hermana. Sí. Pues en esta oportunidad, gracias, hermanita. Pues en esta oportunidad estamos pues con un tema muy precioso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es que nos puso viviendo por la fe, ¿verdad? Miren, hermanitas, que es realmente una gran bendición tener la fe puesta en el Señor, la confianza en el Señor, saber que Dios siempre está encargándose de toda nuestra vida, de todos nuestros problemas, porque la vida del cristiano no es un lecho de rosas, ¿verdad? Tenemos nuestros momentos de complicados, de problemas, pues desiertos, noches, pero también tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Entonces, pues tenemos la bendición de tener su palabra y poder, pues en medio de estos momentos difíciles, tener la esperanza y la certeza de que el Señor cuida de nosotras. Viene que para desarrollar este tema, pues el Señor nos ha permitido ver muchos versos, pero les estoy compartiendo algunos dentro de la posibilidad que tenemos por aquí, ¿verdad? Pues el primer verso que me permito compartirles está en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y los versos 6 y 7. En esta ocasión tomé la versión de que se llama la palabra hispanoamericana. Así que sométanse al poder de Dios para que Él los encuentre en el momento oportuno. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Realmente, hermanitas, en todo momento sabemos que podemos pasar muchos problemas de salud, de dinero o en la familia. Pero si nosotros estamos sometidas al poder de Dios, o sea, estamos cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con su palabra, obedeciéndole y tener siempre esa prioridad, ¿verdad? En nuestra vida del Señor. Si nosotros tenemos a Dios primero, Él se va a encargar de todo lo demás. Todo eso va a ser una añadidura. Entonces, dice su palabra, confiémosle en nuestras preocupaciones, porque realmente Él las sabe, pero nosotros debemos de expresárselas, de decírselas, de tener momentos de compartir con Él y decirle, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, no porque Él no lo sepa, sino porque nosotros sabemos que Él es nuestro Padre y que podemos confiar en Él, que nos podemos acercar a Él confiadamente. Y si nosotros nos preocupamos de cumplir con su palabra, nos preocupamos de acatar sus mandamientos, sus decretos, sabemos que Él se va a ocupar de nosotras. También tenemos el verso de Proverbios en el capítulo 8 y los versículos 33 y 34. El 33, aceptad la corrección y no la rechacéis, seréis sabios.
Felices aquellos que me escuchan, velando a mis puertas cada día, vigilando los dinteles de mi entrada. Realmente estos versos son muy lindos, hermanitas, porque aquí vemos que realmente el Señor, cuando nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta a lo que Él quiere decirnos, entonces es una corrección que Él pone, a veces en su palabra, a veces en una prédica, aún en una alabanza. A veces uno siente que el Señor le está hablando y a veces no le está hablando para concederle lo que uno le está pidiendo, sino que le está diciendo, estás actuando mal, estás haciendo algo que no está dentro de mis planes. Uno lo siente, hermanitas, uno siente realmente lo que el Señor le está diciendo a través de su palabra y de muchas cosas más, de situaciones que se presentan. Y nosotros tenemos que tener nuestro entendimiento, nuestro corazón abierto a ese mensaje del Señor. En las profecías a veces nos dicen, debes de cumplir, debes de esperar, o eso que tú estás pidiendo no es el plan de Él. Entonces, realmente debemos de aceptarlo y no decir, no, seguro que eso no me está diciendo. Seguro que me está diciendo que estoy en lo bien. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer eso. Y por eso el siguiente verso tan lindo que dice, felices aquellos que escuchan velando a mis puertas cada día, vigilando los dinteles de mi entrada. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que están felices, aquellos que escuchan esa palabra del Señor, no porque sea lo que le conviene o lo que quiere o el cumplimiento de su deseo, sino que felices los que escuchan esa palabra, aún esa corrección, aún ese regaño, pero es del Señor, que Él es nuestro Padre bueno, que Él siempre nos está atendiendo, nos está cuidando, y si Él dice que no a algo, Él sabe por qué, y Él sabe el presente, el pasado, el futuro, y sabe lo que nos conviene. Entonces realmente es de vivir en fe, vivir confiadas en lo que la decisión del Señor se está haciendo en nuestra vida siempre. En Proverbios 10:24, dice acá, lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Pero ¿quién es el justo, hermanitas? Realmente no hay nadie justo, sino solo Dios. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Nos justifica. Pero nosotros estamos justificadas por fe, por la fe en el Señor Jesús, por la fe en su sangre preciosa, en su muerte y en su resurrección. Entonces esa justicia no es nuestra, no es porque nosotros hayamos hecho algo, es porque Él pagó por todo lo que nosotros podemos tener, por nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras enfermedades, todo eso nos sufrió nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en esa muerte, y nosotros lo disfrutamos en su resurrección. Entonces, el malvado lo podemos ver, el que es del mundo, los que no están en el camino del Señor, los que no le creen, los que no quieren aceptarlo en su corazón. A ellos les puede suceder muchas cosas, pero ellos no confían en el Señor, entonces ellos tratan de salir adelante por sus propias fuerzas. En este versículo yo entiendo que el malvado no es porque sea malo realmente, sino porque no ha querido aceptar al Señor. Y entonces está siempre temeroso porque él está viviendo por sí mismo. Él está andando y caminando y avanzando, existiendo por él mismo. Sin embargo, nosotros, creyendo en el Señor, se cumplen nuestros deseos, que nuestro deseo máximo y más precioso debe ser el poder alabarle, adorarle y obedecerle, ¿verdad? Que eso es lo más lindo y más precioso. Isaías 41, del 10 y 11. Realmente este versículo no podía faltar, ¿verdad, hermanitas? Yo creo que lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo tenemos siempre como presente en nuestra vida, porque es tan lindo y es este verso, pero dice que no temas en la palabra, dice que hay 365 veces, yo no las he contado, pero así dice, y bueno, yo lo creo, y aunque solamente una tuviera,
es la palabra del Señor. Y si el Señor me dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, Yuli. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Imagínense qué verso tan lindo de poder uno decir, estoy confiando en el Señor. Dios es Dios, Dios creó el mundo, creó el universo, Dios es eterno, desde antes, ni siquiera lo podemos imaginar, la grandeza del Señor. Y Él dice, no temas, yo estoy contigo. Y además es tan poderoso, tan grande, y en esa grandeza nos ama, nos cuida. Entonces, ¿qué podemos nosotros tener miedo en la vida o en una circunstancia, por difícil que sea, por terrible que estemos pasando? Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te doy fuerza y yo te ayudo. Realmente, ¿cómo no vamos a vivir por fe, confiando en el Señor, en ese momento difícil, en esos momentos en que tal vez a nadie le podemos contar lo que nos está sucediendo, pero sabemos que Él lo sabe y también nosotros se lo compartimos? Y esa es lo que es la fe. Es decir, es dar ese paso, que es tan sencillo de decir, bueno, el Señor va a obrar. Es sencillo decirlo, pero es difícil hacerlo y tenerlo por dentro. Realmente vivirlo, sentirlo y llevarlo en el día a día es difícil porque tenemos muchas batallas, muchas circunstancias que no sabemos qué hacer, que se oponen a nuestros planes, pero realmente poco a poco es como un gimnasio, ¿verdad? Como hay que todos los días hay que hacer un poquito más y hacer un poquito más, pero ese es en el espíritu que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y acá dice también, todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Pero yo no lo veo como un hombre, no lo veo como las personas que te odian, no, sino son esas circunstancias difíciles que tal vez si nosotros dejamos que crezcan, entonces vamos a sentir como un odio de una enfermedad, de un problema económico. Esos son realmente todos los que van a quedar avergonzados, son esos momentos difíciles, esas luchas y esas batallas. Van a quedar completamente exterminados esos problemas, porque nosotros vamos a tener un Dios que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces, y es Él el que los va a exterminar, no lo vamos a hacer nosotras. Claro que nosotros tenemos que actuar, porque para eso el Señor nos da inteligencia, pensamientos, manos, pies, ojos, pero realmente todo eso va a quedar humillado, todo eso va a quedar exterminado si nosotros podemos confiar en esa palabra que dice yo soy tu Dios y yo te doy fuerzas y yo te ayudo. Esos son versos preciosos que el Señor nos regala, ¿verdad? Para que realmente nosotros tengamos esa fe en Él y esa certeza de que estamos con Él y que Él nos rodea con su brazo poderoso y nos ama mucho. Por aquí les tengo un salmo, hermanitas, el Salmo 55 en el verso 22, que dice, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca te dejará que caigas el hombre que obedece. Imagínense, hermanitas, yo he oído muchas veces que las palabras nunca, jamás, siempre, pues no las debe uno de utilizar porque uno es humano y a veces no hay una totalidad en nuestra vida o en nuestro actuar, ¿verdad? Pero Dios sí las puede usar porque Él es absoluto, Él es fiel y Él es total, Él es inmenso. Su poder es imposible de calcular siquiera. Entonces, hermanitas, ¿qué va a pasar, verdad? Que Él nunca nos va a dejar que caigamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer su palabra. Su primer mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas tú. Ese mandamiento nos dice que tenemos que amarlo a Él más que a nosotros mismos, más que a nuestros planes, más que a nuestras necesidades, más
que nuestros problemas, porque miren, a veces esos problemas se convierten en muy importantes, los vivimos pensando, los vivimos viendo qué hacemos, cómo lo solucionamos, pero entonces realmente eso se vuelve como un círculo vicioso, ¿verdad? En cambio, si nosotros así como pensamos en el problema, pensamos en el Dios que nos va a proteger y que nos va a librar de ese momento, nosotros vamos a salir adelante. Le vamos a dar a Él la prioridad y vamos a decirle al problema, no te preocupes, ni yo me preocupo, te vas a ir, porque el Señor te va a sacar de aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y obedecer su palabra es eso, es creerle a Él también y vivir por fe precisamente, por la fe en Él, la certeza en Él, la confianza que podemos tener en Él. El Salmo 91 es un salmo que es muy famoso, ¿verdad? Muy usado. Yo veo muchas casas que tienen su Biblia abierta justamente en el Salmo 91. Porque el Salmo 91, en su primer versículo dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y el Todopoderoso. Imagínense cómo vamos a vivir nosotras bajo la sombra del Altísimo. Precioso ese verso, hermanitas, que realmente nosotros tenemos que buscar vivir bajo la sombra protectora de nuestro Padre Altísimo, que es todopoderoso. Y esa palabra tan fácil que se puede decir todopoderoso, pero realmente encierra una libertad, una liberación. Él es todopoderoso y Él nos va a libertar de cualquier cosa que podamos tener, esos deseos, esos anhelos que tenemos, Él también los mira, esos sueños, esas expectativas que nosotros tenemos y que decimos, ay Dios, ¿qué voy a poder yo alcanzar eso? El Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. También Él nos puede dar esa bendición. En Hebreos 4:15, hermanitas, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, aceptó el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Hermanitas, aquí yo veo que Él realmente, siendo Dios, imagínense, siendo Dios, esa grandeza, esa inmensidad, fue compactada en un hombre de carne y hueso. Imagínense ese milagro tan inmenso de que Él, tan poderoso, que dice la palabra, si tú me miras, podrías morir. Por eso Él no se dejaba ver. Sin embargo, Él se encarnó. Y se encarnó con toda la humildad de aceptar todo lo que le decían, todas las humillaciones, todo el dolor que Él pasó, precisamente para haber experimentado en Él todas nuestras pruebas, todos nuestros dolores. Y hermanitas, realmente uno lo mira tan sencillo, ¿verdad? Y no lo valora. También podemos ver el verso donde van los 10 leprosos y el Señor los sana, pero solamente hay uno que regresa a darle gracias. Pero yo pienso que los otros 10 solo recibieron el milagro. Ay, qué bueno, ya nos sanamos, qué buena. Ellos solo buscaban lo terrenal. Ellos solo buscaban lo material. No buscaban realmente al Hijo de Dios. No buscaban a Dios, no buscaban a esa grandeza. Ellos solo pensaban se sanaron, solo pensaron en su cuerpo. Mientras que ese único uno que regresó agradecido, para mí él se convirtió, fue salvo, se acercó, aprendió y le creyó. Él tuvo esa fe de creerle. No solo recibió la bendición material, sino recibió la bendición espiritual, porque él lo buscó después para agradecerle y reconoció que de él le podía sanar por fuera y le sanó por dentro, porque reconoció esa grandeza y ese amor que nuestro Señor Jesús derramó sobre él para sanarlo. Eso es algo muy precioso, hermanitas, muy especial. También tenemos, hermanitas,
el libro de Juan, en su capítulo 16, en sus versículos 32 y 33, pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y les digo, todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Hermanitas, imagínense, nuestro Señor Jesús venció todo lo que había en el mundo. La enfermedad, el pecado, la pobreza, la soledad, todo, hermanitas. Se vio realmente en la palabra del Señor, se vio la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo por este mundo realmente haciendo el bien. Y después sabían que le tocaba sufrir aún más, pero Él dijo, yo estoy aquí y estoy con mi Padre. Él sí tenía la certeza porque lo conocía, hermanitas. Él tenía la certeza de que su Padre estaba con él. Él no estaba solo. En medio de esa gran aflicción, y hasta le dijo al Padre, si es posible quitar de mí este cáliz. Y el Padre no le concedió eso. A él también le dijo no. Y lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuánto nosotros haríamos por un hijo nuestro que nos dijera cualquier cosa? Nosotros lo haríamos felices porque los amamos. ¿Cuánto el Padre puede amar a nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, quiso dejarlo y permitir que le pasara todas esas cosas difíciles para que nosotros estuviéramos bien, para que nosotros fuéramos sanos, salvos y bendecidas, hermanitas. Entonces, todas esas cosas tan preciosas que nuestro Señor hizo, si Él tuvo esa fe y esa certeza, nos enseñó que nosotros tenemos que tener esa fe en el Señor y vivir cada día con la fe de que Él está alrededor nuestro, de que Él está en todo, no está apartado, no está lejano, Él está muy cerca, solo es de que nosotros reconozcamos esa cercanía que Él tiene con nosotros. Y acá esta última versión que podemos ver, por eso podemos exclamar llenos de confianza, el Señor es quien me ayuda, nada temo. ¿Qué podría hacerme los humanos? Pues hermanitas, nosotros constantemente estamos amedrentadas o asustadas o qué sé yo por las circunstancias en que vivimos. Tal vez una falta de trabajo, tal vez las noticias que nos viven amedrentando, ¿verdad? Si no es por la situación política, es por una serie de asaltos, accidentes, en fin, tantas cosas que nos pueden mantener pues estresadas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que tenemos al Señor y por eso nada debemos de temer. No podemos temerle al humano si tenemos a un Dios poderoso en nuestra vida, si tenemos una palabra que Él nos dejó, que es ese manual de fe, esa fe diaria, de ese ejemplo de vida de tantos hombres que le creyeron a nuestro Señor Jesús, que le creyeron a nuestro Dios. No tenemos que actuar como ese pueblo necio que le decía que no tuviera imágenes y las hacía, que no se emborrachaban, que no comieran un fruto, comían el fruto. Tenemos que creerle al Señor y obedecer su palabra. Eso es sobre todo, hermanitas, poder obedecer esa palabra preciosa que el Señor tiene para nosotras. Muy bien, hermanitas, entonces yo por aquí, pues es lo que les he podido compartir, lo que he podido recibir del Señor. Yo de verdad espero que les haya ayudado en algo, en alguna situación de la vida, darles un poquito de luz y que sea realmente para su crecimiento, tanto como lo ha sido para mí, ¿verdad? Porque estudiar todas estas cosas es precioso. Les agradezco mucho el privilegio y bueno, aquí estamos a la orden. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Permítame, hermanitas.
Vamos a tomar la fotografía del momento. Les voy a pedir que pongan su mejor sonrisa. Hola, no había abierto la cámara porque estoy un poquito malita. No sé si desean abrir ustedes sus cámaras para la foto del recuerdo. Vaya pues mis hermanitas. Ok. Su mejor sonrisa. 1, 2 y 3. Hermanitas amadas, vamos a detener la grabación.